Oiga, nos cambió un poquito el esquema en noticiario hoy por la información que nos dio nuestro corresponsal allá en Nuevo León. Nosotros empezamos la información de este espacio noticioso, este espacio informativo, con lo que está pasando en Veracruz, la advertencia del narcotráfico, de la delincuencia organizada. Por cada delincuente o sicario que caiga, nos la vamos a cobrar, dicen allá por las redes sociales el crimen organizado, nos la vamos a cobrar con un estudiante. Y luego nuestro corresponsal en Nuevo León nos habla, interrumpimos la programación normal o el formato de noticiario para decirnos, en este momento han lanzado granadas contra un casino en Nuevo León, 8 muertos, más de 30 heridos. David Mendoza, creo que nunca como hoy es importante tu participación con nosotros, licenciado David Mendoza, catedrático, investigador, politólogo, especialista en asuntos de guerra, un hombre que se fue a capacitar nada más y nada menos que a la Universidad Complutense allá en Madrid, un hombre que se fue a capacitar, imagínense nada más, en la guerra de Afganistán, imagínense si este hombre sabe de lo que está hablando. David, te pregunto, primero fue hace 2 semanas una bomba en un cine allá en Reynosa. Luego fue en Veracruz, ¿cómo se llama? Donde están los peces, en el acuario de Veracruz, una granada que murió una persona. Luego lo que pasó en el Estadio Corona. Hoy el anuncio de que por cada sicario que detengan en Veracruz van a cobrársela con un estudiante. Y hoy también esta tarde unas granadas contra un centro de apuestas allá, en un casino en Nuevo León, 8 muertos, varios muertos, porque la cifra puede aumentar, varios muertos y heridos. David, te pregunto, ¿esto no es estar en guerra? Raimundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues mira, tenemos que ser muy cautelosos, como siempre lo he dicho, porque este asunto de las mantas en Veracruz y esta supuesta mensaje de que por cada sicario se le iban a cobrar contra un estudiante, en realidad, bueno, pues no ha sido hasta el momento más que un mero rumor. Inclusive ya la Procuraduría Estatal parece ser que ya detuvo a 2 personas por estar esparciendo este tipo de rumores. Tú y yo sabemos perfectamente que en este mundo de la comunicación, una mentira, ya lo dijera Goebbels, repetida más de 1000 veces se convierte en una verdad. Y en muchas menos, Lo cierto es que hasta el momento no hay elementos bien definidos en torno a que algún grupo de estas características esté tomando una situación de esta magnitud. Y te lo digo por una sola razón, porque en ese momento estos grupos de la delincuencia organizada estarían ya traspasando, lo definiría yo, traspasando ya esta línea donde la guerra que se está librando entre los cárteles y contra el gobierno federal específicamente, estaría ya atravesando hacia lo que sería un encuentro directamente con la sociedad civil. Y aunque ya se tiene de alguna manera este encuentro directamente con la sociedad civil por medio de extorsiones y por medio pues de estos fuegos cruzados donde de pronto, bueno, pues han perecido algunos civiles, ya de esta manera la ciudadanía, yo creo que de alguna manera solicitaría al gobierno federal pues apretar un poquito más la situación. Ya hay por ahí algunos vestigios y hay quienes han solicitado lo que es la suspensión de garantías individuales en algunos estados. Sin embargo, también hay quienes piensan que todo esto, bueno, pues tiene una serie de carácter político, y es un jaloneo político que, bueno, pues determina el grado de presión que vamos a tener en el 2012. Fíjate, David, llama la atención, yo lo comentaba, es que mira, no son hechos tan aislados, digo, afortunadamente, como bien dices, no pasaba nada en Veracruz, pero no sé si tú diste cuenta de este asunto. Cuando empezó la Sub-17 a jugar, ya ves que la Sub-17 nadie la conocía, era perfecta desconocida, nadie la pelaba al principio, empezó a jugar precisamente en Morelia, fue la primera sede donde inició su participación. Bueno, en el estadio alrededores del estadio donde fue el primer partido, hubo lo mismo que pasó en Torreón, pero claro, era la Sub-17, no había televisión que pelara a estos jovencitos, no se hizo ninguna algararaca, pero no son hechos aislados. Ahora, hace unos días mismo en Veracruz vimos la detonación que hubo en el acuario. Ahorita las granadas, estamos viendo las imágenes en los portales de los distintos medios de comunicación, y sí se habla de 6, de 8, de 10 heridos, de 20 que están atrapados dentro del casino. Perdón, la cuestión es que me da la impresión de que la delincuencia, en ese afán de no poder pues superar la lucha frontal que tienen las distintas instancias de gobierno, sobre todo la federal
me voy a decir que exaltando la función de la Marina del Ejército, como que le está agarrando contra la población civil. Decía nuestro corresponsal hace rato en Nuevo León, se cerraron varios tables dance allá en el centro de Monterrey, como 20, y luego también se cerraron cantinas. Entonces me da la impresión de que dice la delincuencia, pues vamos a agarrar parejo y tupido, ya no vemos quién no las hizo, sino quién no las pague. Y ahí viene Así la población. Mira, y hay que tener, yo creo que mucho cuidado, y yo creo que el análisis, Raimundo, debería de ir no solamente a esta situación, que bueno, sin duda es una situación bastante lamentable, sino hay que voltear, yo creo, hacia los órganos legislativos y a los órganos de todos los órganos de Congreso, tanto locales como a nivel federal, para saber, bueno, cuál va a ser la respuesta. Hoy en día todos entendemos que este asunto del presidencialismo al estilo priista que vivimos durante 70 años ya no funciona como tal. Hoy sabemos perfectamente que el presidente Felipe Calderón, que encabeza esta lucha contra el narcotráfico, no puede definir por sí solo una estrategia como tal, está amarrado hacia el Congreso. Entonces, es un buen momento para que volteemos hacia el Congreso y a nuestros diputados y a nuestros senadores, y entonces se estén legislando mejores estrategias, que la estrategia venga desde el Congreso, que la estrategia venga desde el desarrollo social, que venga desde un cambio, a lo mejor en alguna serie de políticas económicas que permitan entonces golpear al narcotráfico en esa área donde tanto le afecta, que es el asunto de las finanzas, que por ahí parece ser que no se ha atacado como tal. Recordemos cómo en Estados Unidos, en la época de la prohibición, se logró de alguna manera dar un golpe fuerte, más no devastante, hacia estas mafias que producían y traficaban con alcohol en Colombia por fue medio lo mismo. del dinero. Claro, Y entonces lo que no vemos es a un Estado fuerte y a una legislatura a nivel federal como a nivel local que esté golpeando precisamente esas estructuras financieras. David, y parece ser que todo esto tiene que ver precisamente porque hay intereses creados por ahí. David, también. te cuento, el creador del CISEN, Jorge Carrillo Olea, escucha lo que dice: el narcotráfico controla la mitad del territorio nacional. La inseguridad en México se volvió un problema de seguridad nacional. El 50% del territorio de la población está fuera del control del Estado. Esto lo dice el hombre que creó el Centro de Inteligencia de este país, el CISEN. Esto es gravísimo. Bueno, sí, también por supuesto, he estado escuchando al señor Olea, pero también, bueno, pues es esta vieja estructura que quedó, si tú bien recuerdas, fuera de esa estructura priista y que fue de alguna manera separado de su cargo durante una buena cantidad de tiempo, el Servicio Público Federal, precisamente, bueno, pues por las cuestiones que llevaba por detrás. Lo cierto, Raimundo, más allá de lo que está señalando este exfuncionario, es que este problema, y bien te lo hemos platicado aquí en tu programa, este no es un problema de carácter nacional, es un problema de carácter transnacional. Así que ha rebasado fronteras. Estados Unidos y Europa siguen siendo uno de los principales consumidores de estupefacientes en el mundo. E históricamente, si nos vamos a la historia de lo que son las drogas, eran los británicos quienes tenían el control del opio en China. Y después fue cuando abandonaron esta situación para después convertirlo en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, en un problema de carácter de salud pública. Así es, Poco David. después, hacia Vietnam, esto ya se amplificó. Entonces es un problema de carácter internacional y que por supuesto nos está pegando al vivir a un lado de Estados Unidos. A David López, David, como siempre, un gusto saludarte, estamos en comunicación y me imagino que vamos a estar, a estar en mucha comunicación. David Mendoza, le digo, un especialista en estos temas, un profundo conocedor de este tipo de asuntos. Gracias, David, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, voy a la pausa, regreso.